Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy tenemos la grandísima suerte de contar con la presencia del profesor José Manuel Sabucedo, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Santiago de Compostela y académico de número de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesor Sabucedo. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Permítanme un especial saludo, como es habitual, para quienes se conectan desde universidades de América Latina. Desde la Universidad Católica Boliviana de San Pablo en Santa Cruz, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador y también a nuestros alumnos de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias. El profesor José Manuel Sabucedo se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela, donde también comenzó su actividad docente en 1979 y en la que obtuvo el grado de doctor en el año 82, siendo distinguido con el Premio Extraordinario de Doctorado por su tesis Ideología y Actitudes. Ahí ya apuntaba a los temas que nos interesan hoy, ¿no? En el año 86 ya era profesor titular y en el 93 catedrático de esta misma universidad. Desde entonces, el profesor Sabucedo ha desarrollado una brillantísima y fructífera trayectoria docente e investigadora, planteando dos líneas principales de investigación: la psicología política, abordando temas como el autoritarismo y el extremismo político, la acción colectiva, la violencia política y la comunicación política, y también la psicología ambiental, explorando la relación entre los procesos psicológicos y el medio ambiente, así como la percepción y aceptación de tecnologías ambientales. Vamos, dos temas de máxima prioridad y actualidad. Líneas de investigación que le han llevado a realizar estancias de investigación en prestigiosas universidades europeas. Su sobresaliente trayectoria científica se refleja en la dirección de aproximadamente una treintena de tesis doctorales, muchas de ellas, hay que decirlo, realizadas con doctorandos de países de América Latina y con mención internacional, así como en la participación y el liderazgo en numerosísimos proyectos y contratos de investigación. Las valiosas aportaciones derivadas de este trabajo se han difundido en más de 120 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales de prestigio, en decenas de capítulos de libros, en varios manuales que se han convertido, es importante, en obras de referencia en la psicología política y en la psicología social. Esta producción se ve además enriquecida por la presentación de un elevado número de contribuciones en congresos nacionales e internacionales. Y hay que decir que todo ello lo ha compatibilizado con una docencia de excelencia en estudios de licenciatura, grado y máster, así como con la impartición de numerosos cursos en universidades de España y Latinoamérica. De forma paralela a su destacada actividad investigadora y académica, el profesor Sabucedo ha asumido importantes responsabilidades institucionales dentro de la Universidad de Santiago. Fue el primer decano de la Facultad de Psicología, presidente de la sección de Psicología y miembro del Consejo Social. Entre sus logros cabe mencionar la organización de la primera conferencia de decanos de psicología en España, así como la implantación en el año 83 de la asignatura de Psicología Política en la licenciatura de Psicología, incorporándola por vez primera a los estudios universitarios en España. Asimismo, el profesor Sabucedo ha desempeñado cargos de responsabilidad en muchas asociaciones nacionales e internacionales, de las más prestigiosas en el ámbito de la psicología. Fue, por ejemplo, el primer presidente y posteriormente presidente de honor de la Sociedad Científica Española de Psicología Social, fundador del Centro de Investigación CRETUS de la Universidad de Santiago de Compostela o coordinador del Grupo de Investigación de Comportamiento Social y Psicometría Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Además, ha ejercido como editor de prestigiosas revistas científicas de psicología, como el International Journal of Social Psychology o la revista latinoamericana de psicología.
Es imposible decir todo lo que ha hecho, pero su espléndida trayectoria científica y académica le ha hecho merecedor de diversos premios y reconocimientos. Entre ellos, como el premio de Eugenio Montero Ríos de Investigación Social, el premio Galicia de Investigación de la Xunta de Galicia, la medalla Domingo García Saabel Rivas de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales de la Real Académica Gallega de Ciencias, presidente de honor de la Sociedad Científica Española de Psicología Social, Premio Ibérico de Psicología, otorgado por el Consejo General de la Psicología de España y la Orden de Psicólogos Portugueses, o su nombramiento como presidente de honor de la Sociedad Científica Española de Psicología Social. Bueno, no se puede contar todo, como estaba diciendo, pero sí quisiera finalmente subrayar su valiosa labor como divulgador científico, habiendo participado en los últimos años en los principales medios de comunicación de nuestro país, tanto en televisión como en radio y en prensa. Supongo que es difícil, profesor, cuando alguien está tan comprometido con lo que estudia, al final no hacer algo para que llegue a la gente, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Y realmente yo, personalmente, sin conocerle, hace ya varios años, en la pandemia, en el año 2020, leí un artículo que me impactó vamos, me gustó muchísimo y no conocía al profesor Sabucedo, ¿no? Un artículo que les invito a leer, pero tiene muchísimos artículos en prensa, en todos los periódicos de máxima tirada. Por ejemplo, este creo, no sé si era en El País, creo recordar, se llamaba El juliganismo partidista es atroz. Estamos en la peor situación política para abordar la pandemia. En plena pandemia escribió un artículo que sinceramente pues creo que sigue vigente hoy en día, ya nos contará el profesor, y creo que es importante también que todos estos conocimientos científicos lleguen a la sociedad con este espíritu más que demostrado de compromiso social en toda una vida dedicada a la psicología. Es un honor para esta academia y un placer presentar a nuestro académico, el profesor Sabucedo, y su conferencia Convicciones o Convivencia, la moralidad del comportamiento político. Muchísimas gracias, profesor, cuando quiera. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Maripaz, deseo felicitarte muy sinceramente por el trabajo y la magnífica organización de esta actividad de los miércoles de la Academia, así como para agradecerte la invitación a participar en esta conferencia y, como no, a la amable y excesiva generosidad al presentar mi trayectoria académica. Quede constancia de que ello se debe más a tu afabilidad y buena mía que a mis méritos. Y también deseo aprovechar para saludar a los asistentes en directo a esta sesión y a los quienes la verán en diferido. Y dado que estamos ya en el 10 de diciembre, permitirme que os desee a todos unas felices fiestas. Un deseo que formulo siendo consciente que, lamentablemente, los conflictos y tensiones sociales no suelen conceder tregua ni siquiera en esta época. La guerra de Ucrania, la situación de Gaza, entre otros muchos conflictos existentes, nos recuerdan la crudeza a la que puede llevarnos las divisiones extremas. Pero esa fractura no solo es geopolítica, sino que se filtra en nuestras propias sociedades, erosionando silenciosamente pilares que dábamos por sólidos. Principios como la división de poderes. Surge una pregunta inevitable. ¿Qué podemos hacer? ¿Y dónde buscar respuestas? Desde la psicología, desde nuestra disciplina, creo que podemos modestamente aportar algunas claves. Y en la conferencia de hoy quiero centrarme en una de ellas. El desafío de hacer compatibles las creencias, los valores y las visiones del mundo de grupos diversos, que nos guste o no nos guste, están llamados a convivir en un mismo espacio social. Y con ello paso ya al tema de mi conferencia. Bien, la conferencia lleva por título Convicciones o convivencia, la moralidad en el comportamiento político.
El título de esta conferencia plantea una tensión o una interrogante que en realidad atraviesa buena parte de la vida pública en general y de la política de manera especial. La pregunta es: ¿convicciones o convivencia? Porque si lo pensamos bien, sin convicciones políticas se corre el riesgo de deslizarnos hacia un relativismo corrosivo, un relativismo del todo vale, donde nada es mejor ni peor, donde cualquier cosa es justificable. Ese nihilismo, como tantas otras actitudes sociales y creencias, aparece reflejado de una u otra manera en nuestras producciones culturales. Aparece en la literatura, en el cine, en la pintura o en la música. Un ejemplo magnífico es el tango Cambalache, compuesto por Santos Discépolo en 1934, en lo que los argentinos llamaban una década infame. Y este tango, como saben muchos de ustedes, fue popularizado en España décadas después por Serrat. La letra de ese tango, una parte de la letra de ese tango, señala algo así como: hoy es lo mismo, hoy resulta lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio chorro, ¿verdad?, o estafador. Con esto, lo que está describiendo Santo Discépolo es un mundo dominado por el fraude político, por la corrupción y la confrontación social. Pero no olvidemos que esto no sucedía únicamente en Argentina, sino que en España y Europa también vivimos esa época infame. Pues bien, frente a esta situación, la moralidad entendida como un conjunto de principios sobre lo que es justo e injusto, sobre lo que es correcto e incorrecto, actúa como una brújula que puede y debe orientar nuestro juicio y la acción. Pero aquí es importante hacer una aclaración. Cuando hablo de principios, no me refiero a normas sobre lo que debería hacerse, sino que me estoy aludiendo a los criterios que utiliza la gente del común, a los criterios que utilizamos en la vida diaria para juzgar lo que nos parece correcto e incorrecto. En este caso hay dos autores en el campo de la psicología moral que nos indican a qué tipo de elementos recurren las personas ordinarias cuando tienen que juzgar que algo es correcto o incorrecto, moral o inmoral. Uno de ellos es el trabajo de Jonathan Haidt, con sus famosos y conocidos fundamentos morales. Para este autor, cuando las personas evalúan si una conducta es moral o inmoral, es correcta o incorrecta, se basan fundamentalmente en 6 aspectos: en el cuidado que hay hacia los demás, en la justicia, la lealtad, la autoridad, la pureza o la libertad. Estas serían las 6 dimensiones que utilizan, y según sus estudios, son fundamentos que se dan en todas las culturas, son por lo tanto fundamentos universales que utilizan las personas normales y corrientes para decir o afirmar que algo justo o injusto. Por su parte, su colega Gray parte de una posición mucho más basada en el principio de la navaja de Ockham o el principio de la parsimonia. Él afirma que todas estas afirmaciones, que todos estos fundamentos que plantea Haidt pueden reducirse a uno muy concreto: al daño. Las personas, cuando juzgamos si algo es correcto o incorrecto, justo o injusto, nos fijamos fundamentalmente en esa diada en la que aparece un agente que intencionadamente causa daño a otro y un agente que sufre ese daño. Pues bien, en determinadas circunstancias, cuando esa fuerza moral se absolutiza y se dirige contra quienes piensan de forma diferente, esa fuerza moral se puede transformar en una amenaza para la convivencia democrática. Cito aquí un trabajo, una cita de Émile Cioran en su libro Breviario de Podredumbre. En esa cita
este autor decía con terrible lucidez: si se pusiese en un platillo de la balanza el mal que los puros han derramado sobre el mundo y en el otro platillo el mal proveniente de los hombres sin principios, es el primer platillo el que inclinaría la balanza. Por tanto, esa brújula moral a la que antes nos referíamos puede llevarnos por caminos muy distintos. Hoy quiero abordar algunas cuestiones de este problema. Estaba citando esta frase de Cioran porque creo que es bastante ilustrativa de unas de las consecuencias de la moralización cuando ésta se vuelve extrema. Decía Cioran literalmente lo siguiente: si se pusiese en un platillo de la balanza el mal que los puros han derramado sobre el mundo y en el otro platillo el mal proveniente de los hombres sin principios, es el primer platillo el que inclinaría la balanza. Por tanto, decía que esa brújula que es la moral, puede llevarnos por caminos muy distintos. Y decía que hoy quiero abordar algunas de las cuestiones de este problema. En esta charla trataré los siguientes puntos. En primer lugar, me referiré al proceso de moralización, esto es, a cómo ciertos temas y cómo ciertas situaciones se convierten en morales. Después hablaré de una situación lamentablemente actual, como es la polarización afectiva, para mostrar cómo esta polarización afectiva incide sobre la moralización. Después entraré en un tema que es básico, que es la existencia de lo que llamamos un sistema de activación de la moralidad, que es el que permite que ciertas creencias se transformen posteriormente en acciones. En cuarto lugar, me referiré a algo que hemos denominado el lado oscuro de la moralidad. Fijaros, en nuestro grupo llevamos años trabajando en una línea de investigación sobre la acción colectiva. Lo que hacemos en esa línea de investigación es básicamente mostrar cómo la moralidad, y en concreto un aspecto determinado de la misma, como es la obligación moral, es un factor muy importante para que la ciudadanía se movilice a favor del cambio social. Pero lo que quiero hacer hoy, en este punto de mi intervención, es abordar la otra cara de la moneda, de cómo la moralidad también, a pesar de que tiene esos elementos positivos de ayudar al cambio social, cómo la moralidad puede erosionar normas, procedimientos y actitudes que son fundamentales para la democracia liberal. Y finalizaré con 3 conclusiones. Veamos, por lo tanto, la primera cuestión. En primer lugar, comentar que la moralización no ocurre sola ni aparece de forma espontánea en cualquier tema. La moralización es un proceso psicológico y social que convierte lo que son preferencias en cuestiones morales. Y aquí hay una cita de Rosing que es muy clásica, pero que necesariamente sigue siendo de obligada referencia, por lo sencilla y por lo clara que es. Rosing decía lo siguiente: adquirir cualidades morales en temas, o sea, la moralización consiste en adquirir cualidades morales en temas que antes eran moralmente neutros. Y esta moralización se da en ámbitos muy distintos. Por ejemplo, en acciones. El uso de mascarillas se puede convertir en un tema, y de hecho se convirtió en un tema moral. El tema de comer o no comer carne se está convirtiendo en un tema también moral. También se refiere a temas sociales, como el aborto o la desigualdad económica, temas que también se han convertido en temas morales. Bueno, Estamos comentando, por lo tanto, el proceso de moralización, que decíamos que no ocurre de manera automática, sino ni de manera espontánea. Es un proceso psicológico y social que convierte preferencias en cuestiones morales. Decía que Rosing, un autor clásico, definía la moralización como adquirir cualidades morales en temas que antes eran moralmente neutros. Y esta moralización afecta a distintos ámbitos: a las acciones,
por ejemplo, al uso de mascarillas, a comer carne, a temas sociales como el aborto o la economía. La movilización puede incluir acciones, como decíamos antes, el uso de las mascarillas o no comer carne, Carne. temas sociales como el aborto o la desigualdad económica, grupos humanos como los inmigrantes o adversarios políticos, o incluso, decía, seres vivos no humanos, como perros o árboles milenarios, como único objeto de referencia para decir lo que está bien y lo que está mal, y somos capaces de identificar en los exogrupos e incluso en especies no humanas que no es razonable, que no es positivo causarles daño. Hemos sido capaces de ampliar nuestro círculo de la moralidad tal y como planteaba Singer. Este tema de la moralidad, este proceso tiene dos fases. En una primera fase, lo que se da es un reconocimiento moral. Esto es, algo que en principio resultaba neutro, empieza a interpretarse como justo, como aceptable, como bueno o injusto, negativo o malo. Pero junto a esta primera fase hay una segunda fase de ampliación moral. Y esta percepción inicial se intensifica hasta convertirse en una postura firme, absoluta y cargada de emoción. Y aquí tenemos un caso muy claro, el caso de la desigualdad económica. Aquí se pasó de considerar la desigualdad como un simple indicador económico a percibirse como injusticia. Y hay una ampliación moral de esa desigualdad, porque esa injusticia genera indignación, alimenta identidades políticas y moviliza colectivos. Hoy el tema de la desigualdad ya no es una cuestión simplemente de los economistas, es una cuestión de la sociedad civil y significa un campo de batalla moral central hoy en día en nuestras sociedades. Sobre esto comentar dos cuestiones muy brevemente. Sabéis que el tema de la percepción de la desigualdad, hay estudios que muestran que desde muy jovencitos, niños de 10, 11, 12 meses, ya son capaces de percibir situaciones de inequidad. Y al margen de los seres humanos hay un experimento que muchos de vosotros seguramente conoceréis, es el experimento de Wall y Brosnan del año 2003 con monos capuchinos. Este experimento consistió en lo siguiente. Los experimentadores pusieron a dos monos capuchinos en dos jaulas de cristal transparentes y le plantearon una tarea. Si hacían bien la tarea, recibían una recompensa. La recompensa era básicamente un trozo de pepino. Bien, el primer mono hacía bien su trabajo, le daban un pepino. El segundo mono hacía bien su trabajo, le daban un pepino. Hasta ahí todo perfecto. Pero llegó un momento en que los investigadores introdujeron un elemento de inequidad. ¿En qué consistía? Que al primer mono le siguieron dando el pepino, al segundo mono le dieron una uva. Y eso quizá a nivel de monos sería una diferencia, como si a nosotros nos recompensan con una loncha de mortadela o nos dan un jamón de bellota ibérico. No es lo mismo. Pues bien, el primer mono, cuando observó que él recibía el pepino y el otro recibía la uva, ¿cuál fue su reacción? Coger el pepino, tirárselo al experimentador, agitar la jaula en la que estaba y adoptar una actitud agresiva. Podríamos decir quizá que este mono se volvió activista y que si hubiese podido organizaría un movimiento quizá de monos capuchinos indignados contra la desigualdad. Pero no solo los monos capuchinos mantienen y son conscientes de esta percepción, de esta desigualdad, sino que hay otros primates como los gorilas y también como los macacos que también tienen esta percepción de desigualdad y reaccionan igualmente. Pero hay otros que no. Entonces, la pregunta es ¿por qué en unos primates ocurre esto y en otros no? Por algo muy sencillo. Depende básicamente
de la ecología social del grupo. Esto es, aquellos grupos que son más interdependientes entre ellos, que mantienen más interacciones, para ellos la inequidad es algo mucho más grave. Por lo tanto, este mecanismo, esta reacción, podría ser un proceso, un mecanismo de adaptación de esa especie. Bien, pero ¿cómo se activa este proceso de moralización? Aquí vamos a comentar brevemente tres vías de la moralización. Algunos temas se moralizan más por reacciones emocionales. Por ejemplo, en el debate del aborto, cuando se muestran figuras e imágenes de fetos, se produce una mayor moralización del tema. Y también cuando se muestra o se compara el daño que se produce en el feto o el daño que se produce en las mujeres, también se produce ese elemento de moralización. Pero hay también otro aspecto que conocemos perfectamente bien, en el cual las imágenes y las emociones que evocan esas imágenes pueden producir esa moralización. Si os fijáis en la foto de la derecha, es una foto clásica, es un icono de fotografía. La niña que se ve en primera imagen, en la primera posición de la imagen, es una niña, como sabéis, que había sufrido el ataque de bombas de napalm en Vietnam por parte de las tropas norteamericanas. Esta niña tenía la espalda quemada. Fijaros, la difusión de esa imagen, de esa fotografía en los medios de comunicación estadounidenses provocó una reacción emocional muy intensa en la población americana. La población americana había sido convencida de que su ejército estaba en Vietnam para instalar o ayudar a instalar una democracia. Cuando vieron esta imagen dijeron no. La segunda vía de la moralización es el lenguaje. A través de la comunicación, a través de mensajes como humillante, expresiones como corrupto, inhumano, fascista. Todas estas expresiones tienen la capacidad de acelerar la moralización porque se difunden de forma más rápida y de forma más emocional. Bueno, en España tenemos un caso reciente con la condena del fiscal general del Estado. Durante todo este proceso se utilizaron expresiones moralizantes, como corrupción y como golpismo, por ejemplo. Aquellos que estaban a favor de la incriminación del fiscal general del Estado hablaban de que había sido un comportamiento de corrupción en connivencia con el gobierno. Aquellos que estaban en contra de este proceso utilizaron las expresiones de golpismo judicial para moralizar el tema. Y esto demuestra que a día de hoy este tema sigue siendo un tema de debate, un tema donde las posturas están absolutamente enfrentadas porque el tema está moralizado. En tercer lugar, había que hablar de las normas descriptivas, porque no solo moralizamos lo que podría pensarse que era lo más importante, no solo moralizamos lo que creemos que debería hacerse, esto es, no solo moralizamos las normas prescriptivas, sino también moralizamos aquello que hace la mayoría de personas, aquello que nosotros observamos que hacen la mayoría de personas. ¿Por qué? Básicamente porque los demás nos dan la pauta de cómo actuar. Y aquí tenemos el ejemplo clásico de los trabajos de Cialdini. Él mostró cómo la norma descriptiva, esto es, observar qué hacen los demás, obliga a aquellas personas que no están participando, por ejemplo, en conductas de reciclaje o no están implicándose en una acción colectiva a favor de la moralidad, que lo hagan. Esto es, las normas descriptivas sirven también para persuadir a aquellas personas que, bueno, en inglés suena muy fino, free rider, pero en español sería a los gorrones, que lo que
que lo que hacen es no participar en nada y en cambio beneficiarse de los resultados que obtenga la conducta en los que los demás se implican. En resumen, la moralización no es inocente ni automática. Es un proceso que se activa, es un proceso que se dispara con emociones, con lenguaje y con dinámicas sociales. Y esto nos lleva al siguiente punto: la polarización afectiva y la moralización. Fijaros, a veces hay quejas infundadas respecto al problema de la polarización en la vida democrática. No, la polarización en la vida democrática no es nada negativo, al contrario. No existe vida democrática si no hay un debate entre las ideas, si la gente no se polariza en torno a ciertos temas. No hay democracia si a la gente es igual una cosa o la contraria. Democracia significa debate y contraste de ideas. Por lo tanto, el problema no es la polarización. El problema es la polarización afectiva. Porque aquí lo que ocurre es un cambio importante. Aquí lo que se produce es un distanciamiento afectivo entre un grupo y el grupo adversario. Un distanciamiento que lo que produce y a lo que lleva es a que lo importante ya no es lo que se diga, sino quién lo dice. Y basta que lo diga el contrario para no estar de acuerdo. Este proceso activa también la categorización intergrupal. Como sabéis, la categorización es un proceso psicológico fundamental. Es un proceso que lo que hace es básicamente incluir dentro de una misma categoría estímulos que son similares. Y eso para la evolución de la especie fue fundamental. Nuestra especie tiene una capacidad de procesamiento cognitivo limitada. En cambio, el entorno en el que nos movemos es muy complejo. Por lo tanto, la categorización nos permite movernos en un entorno complejo, pero a costa de algo, a costa de simplificar lo que es más complejo. Simplificamos, comprendemos mejor, pero simplificamos. Y aquí, en el caso de la categorización intergrupal, lo que se produce, y es lo dramático en ocasiones, es una maximización de semejanzas intragrupales, esto es, percibimos como más similares de lo que realmente son a las personas que forman parte de una categoría, y una maximización de diferencias intergrupales. Esto es, vemos como más diferentes que lo que realmente son las personas por el hecho de pertenecer a grupos distintos. Y aquí esas discrepancias se viven como amenazas y como posibles daños al grupo. Por ejemplo, en el caso de las mascarillas, del uso de las mascarillas. Aquí, en principio, es algo que no debiera ocasionar, en principio, ningún tipo de problema. Es un tema que se moralizó, en el sentido de que las mascarillas, para alguno, la obligación de utilizarlas suponía un ataque a su libertad personal, mientras que para otros, el no utilizarlas era un ataque a la salud del resto de la ciudadanía. Hay otro ejemplo muy clásico de cómo esta categorización intergrupal y cómo la polarización está incidiendo en la vida política. El caso del cambio climático es paradigmático. Como sabéis, hay muchos grupos que niegan la existencia no del cambio climático. Yo creo que nadie duda de que existe un cambio climático. El debate, la controversia está en la causa. Para algunos la causa es natural y para otros la causa es antropocéntrica. Esto es el ser humano el que está causando esto. Pues bien, en principio podríamos pensar que son las personas con menos alfabetización científica los que están en contra del cambio climático. Pero los trabajos de un colega nuestro, los trabajos de Kant, demuestran lo contrario. Ellos observaron que aquellas personas
que están opuestas y están a favor del cambio climático no se diferencian en su nivel de alfabetización científica, pero sí se diferencian en su nivel de orientación e implicación ideológica. Y esto es cierto hasta el punto de que las personas más extremas, tanto aquellas que defendían que el cambio climático provocado por el ser humano no existía, como aquellos que afirmaban que el cambio antropogénico sí existía, los más extremos en mantener esas posiciones eran las personas de esos grupos ideológicos que tenían mayor formación científica. Por lo tanto, la polarización afectiva conduce a un contagio moral. Y este contagio se produce básicamente por lo siguiente. Se produce porque la polarización afectiva incrementa la velocidad e intensidad de la moralización. ¿A través de qué mecanismos? Y aquí voy un poco más rápido para intentar paliar los cortes que hemos tenido. Un mecanismo es el de prestar mayor atención y recuerdo. Esto es, aquellas palabras que están asociadas a daño, a injusticia, a traición, provocan más atención en la ciudadanía y se recuerdan mejor. Es lo mismo que ocurre con las famosas campañas políticas en negativo. Recordamos mucho mejor esas campañas que las que se hacen en positivo. Otro mecanismo es el de recompensa social. Esto es, yo me voy a polarizar, yo voy a moralizar mi comportamiento, en cambio, por la razón, por el motivo de que eso va a servir para que yo sea considerado o se me conceda un estatus mayor dentro de mi grupo. Por lo tanto, tengo una recompensa social a la hora de mostrar esa moralización. Y también interviene, lógicamente, en el caso de la identidad grupal. Lo que hace la moralización es cohesionar al grupo y mostrarnos firmes frente al grupo opuesto, porque eso de nuevo lo que hace es reforzar mi posición dentro del endogrupo. Y el cuarto mecanismo que ayuda a este incremento e intensidad o a este contagio de la moralización son los algoritmos digitales. Los algoritmos, como todos sabemos, priorizan el contenido emocional, amplifican mensajes que generan indignación o conflicto y favorecen el lenguaje moral y más viralidad de los mensajes. Bien, hasta aquí todo bien, pero hasta este momento la mayor parte de estudios que se hacían sobre los efectos de los algoritmos digitales eran básicamente correlacionales. Y aquí he de señalar un artículo que se publicó, creo que fue el 27 de noviembre de este año, o sea, hace poco más de 15 días, en Science, un artículo de Picard y colaboradores. Lo que hicieron estos autores fue lo siguiente. Ellos quisieron trabajar con la red X. Lógicamente, la plataforma no deja que nadie manipule sus algoritmos. ¿Qué hicieron Picard y sus colegas? Lo siguiente. Hicieron una extensión del navegador, de tal manera que lo que hacía era lo siguiente. Cuando llegaban los mensajes de esa red, los interceptaba y reordenaba los mensajes hostiles. De tal manera que crearon tres condiciones. Fueron capaces de crear un tipo de mensajes que suponían una reducción de exposición a los mensajes hostiles. ¿Y cómo lo conseguían? Que el algoritmo que habían inventado esos autores enviaba los posts hostiles hasta el fondo de la pantalla. Por lo tanto, eran menos visibles los que iban en primer lugar. El segundo grupo experimental que crearon fue el aumento de la exposición. En este caso, lo que hacía el algoritmo era situar esos mismos contenidos en posiciones superiores. Esto es, al empezar el muro de contenido, de tal forma que los sujetos lo veían
con más frecuencia que en la condición contraria. Y después había, lógicamente, una condición de control. Veían la pantalla original sin ningún tipo de modificación. Este estudio tuvo 3 días de línea base más 7 de intervención. ¿Y cómo midieron la polarización afectiva? Pues bien, evaluando esa polarización durante el tiempo que duraba la intervención. Por ejemplo, los sujetos recibían mensajes y en medio de esos mensajes de vez en cuando aparecía: por favor, evalúe esto. Después del tratamiento, observamos cómo la reducción de la exposición incrementa de forma significativa el afecto positivo hacia el exogrupo, mientras que la exposición incrementada, esto es, cuando los tweets hostiles aparecían en primer lugar en la pantalla, lo que se hacía era provocar un sentimiento afectivo negativo hacia el exogrupo. Por tanto, de forma, en este caso, no ya correlacional, sino a través o de modo causal, esto es, manipulando condiciones, se observa claramente cómo los mensajes hostiles a través de las redes, en función de dónde se ubiquen, pueden provocar una mayor o menor polarización social. Pero veamos otros resultados. El grupo control obtuvo un valor intermedio. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es lo siguiente, que bien, la red X, lógicamente, está provocando un incremento de la polarización. Pero cuidado, si obtuvo el grupo control un nivel intermedio, esto quiere decir que todavía la red X tiene un recorrido muy largo para incrementar su nivel de hostilidad. Y por otra parte, un dato importante, hubo una simetría ideológica. Tanto los grupos de derecha como de izquierda reaccionaron de la misma forma. La pregunta ahora que podríamos hacernos es la siguiente. Si el algoritmo amplifica, ¿qué es exactamente lo que amplifica? Porque el contenido polarizante no surge de la nada. Por tanto, está bien que recordemos que los algoritmos pueden, evidentemente, incrementar la polarización, pero no debemos olvidar que esos algoritmos los alimentan ciertos actores, los alimentan grupos y partidos políticos, con el objetivo fundamental de utilizarlo como estrategia política de movilización. Por lo tanto, si queremos hacer un enfoque holístico del problema que tenemos de la polarización, está muy bien que nos fijemos en los algoritmos, está muy bien que cuidemos cómo se presentan en las redes sociales, pero cuidado, no hay que despistar a los actores, a los agentes políticos, a los partidos, a los líderes, que son los que están alimentando esos contenidos. Y esto, básicamente, me lleva a la siguiente conclusión, que la moralización no ocurre en el vacío, sino que ocurre en un ecosistema político y tecnológico que lo acelera. El sistema motivacional, de forma ya muy breve. Aquí, todo lo que ocurrió anteriormente, todo lo que hemos comentado, hemos visto cómo se moralizaban los temas y cómo la polarización amplifica el proceso. Pero para que esta moralización se convierta en acción, hay que activar el sistema motivacional moral. Y aquí hay 3 elementos claves: la convicción moral, la indignación moral y la obligación moral. La convicción moral hace referencia a aquellas creencias firmes y absolutas de que algo es correcto o incorrecto, moral o inmoral. Y esta convicción moral se diferencia de las preferencias y las convicciones, aunque sean extremas. Esto es, lo que plantea Kierkegaard es que las convicciones morales no tienen nada que ver
con las actitudes, por muy extremas que sean. Y ella pone un ejemplo. Dice, por ejemplo, una persona puede estar a favor del aborto como un método de interrupción del embarazo y puede creer firmemente en ello, pero esa persona puede no cuestionar la opinión de los demás. Otra persona puede estar a favor o en contra del aborto en función de lo que piensan sus amigos o su familia, pero si estos referentes cambian de opinión, ella también puede cambiar de opinión. Y finalmente, una persona puede considerar el derecho al aborto o estar en contra del aborto como un imperativo legal y por lo tanto entenderá tanto el aborto, tanto como la ilegalización del aborto como algo monstruoso e incomprensible. Por tanto, las características de las convicciones es que son objetivamente verdaderas, que no necesitan evidencias ni justificación. Esto lo vemos cada día. Ante unos hechos, ante cualquier circunstancia, hay gente que dice, no, yo creo esto. Y se acabó la historia. No hacen falta datos, no hacen falta hechos. Y si hacen falta de hechos, recurrimos a lo que en su momento, con cierta capacidad creativa, una jefa de gabinete de Trump, Conway, llamó hechos alternativos. Bueno, si los hechos que hay no me convencen, los cambio para ajustarlos a lo que yo realmente creo. Las condiciones, por tanto, también son no negociables y son centrales para la identidad de los sujetos. Bien, otra característica del sistema motivacional es la indignación. Cuando las personas perciben que sus creencias, sus convicciones están siendo amenazadas, se activa la indignación. Somos creencias, somos ideas, somos emociones. Si nosotros pensásemos de forma distinta, si cambiásemos de opinión, ya no seríamos las mismas personas, seríamos otras. Por lo tanto, lo que hace la indignación es proteger y señala la urgencia de actuar. Y decía al final, aquí digo que la indignación, como muestran muchos de nuestros estudios, es más importante que la convicción para provocar cambios y para provocar acciones políticas en los sujetos. La última consideración es la de la obligación moral. Para nosotros este es el elemento más proximal a la acción colectiva. Eso significa que las personas, no por instrumentalidad, sino las personas sienten la necesidad de actuar de acuerdo a lo que ellos creen, a pesar del coste que tenga. Y esta obligación moral se diferencia de la convicción moral en cuanto que la convicción moral señala cuál es la convicción, cuál es la creencia que debemos defender, y la obligación moral lo que hace es empujarnos, obligarnos a defenderla. Entro en el aspecto más central de la cuestión, que es el lado moral, el lado oscuro de la moralidad. Bueno, aquí hay que empezar comentando algo. Como dijimos al principio, la moralidad juega un papel muy importante en el cambio social. No podemos entender movimientos como derechos civiles, movimientos como el feminismo, movimientos como el ecologismo, sin tener en cuenta que esos movimientos han tenido lugar porque se han moralizado. Pero también decimos antes que esa moralización puede tener un aspecto negativo, como es lo que voy a señalar 4 de ellos. La evitación selectiva. En primer lugar, y ese es un tema que habría que debatir en otro momento con más calma, los estudios muestran que tanto la derecha como la izquierda evitan por igual enfrentarse a ideas contrarias. Tienen el mismo nivel de evitación selectiva. Digo que esto habría que discutirlo con calma en otro momento, porque esto atenta contra una tesis muy extendida en psicología social y en psicología política, que habla de la asimetría ideológica entre derecha e izquierda. Este resultado cuestiona esa afirmación.
Y la gente evita esta cuestión evita enfrentarse a ideas contrarias, no por fatiga, no por cansancio, sino para evitar la disonancia que puede ocasionar enfrentarse a posturas que son contrarias. Y también evita enfrentarse a los demás por la necesidad de compartir realidad con otros. Aquí entraría el tema de las burbujas epistémicas, que tan negativas son para una sociedad democrática que se basa en la deliberación y el convenio, y el contacto, y no en el enfrentamiento y en las burbujas. Un segundo aspecto de la moralización, perdón, de los aspectos negativos de la moralización es la intolerancia. Aquí el adversario se percibe como inmoral, el desacuerdo se vive como amenaza, se incrementa la desconfianza y el desprecio hacia ese grupo y el resultado es la demonización moral y la creación de muros. Y aquí, si ustedes los ven, en el lado izquierdo de la pantalla, yo saqué una fotografía del muro de Berlín, que aquí en Occidente hablábamos del muro de la vergüenza, pero los que construyeron el muro lo bautizaron como el muro de la contención antifascista. Para mí es un ejemplo perfecto de cómo el lenguaje se usa para justificar una causa presentándola como moralmente superior. Para que esta etiqueta de muro de contención antifascista funcione, tienen que aceptarse y darse dos ideas propias de la intolerancia moralizada. La primera es que quienes piensan distinto, en este caso las democracias liberales del otro lado, se convierten en fascistas. Y segundo, que cualquier medida es legítima si se adopta en defensa del bien. Pero la realidad, como sabemos, era contraria, era distinta. El muro no protegía a nadie de una amenaza externa. No conozco a ningún ciudadano occidental que haya intentado saltar el muro para irse a la República Democrática Alemana. Lo que hacía era impedir que los ciudadanos de la República Democrática Alemana salieran de su país. Y además, muchos murieron cuando intentaron cruzar ese muro. Pero el discurso oficial lo envolvía en una lógica paternalista y moralizada. El Estado decía actuar por su propio bien, porque eran personas que no sabían lo que realmente les convenía. Los ciudadanos no sabían lo que les convenía. Por tanto, el Estado estaba ahí para protegerlos. Y esa es la esencia de la intolerancia moral. Cuando un poder convencido de su superioridad moral se arroga el derecho a decidir por los demás. Esta es la lógica de los totalitarismos que de forma magnífica retrató Arthur Koestler en su novela El cero y el infinito, una novela que yo entiendo que es totalmente recomendable. En tercer lugar, otro efecto negativo, otra consecuencia negativa de esta moralización es la erosión de la justicia procedimental. Esto es, nuestra sociedad es fundamental la justicia procedimental y la justicia distributiva, hasta el punto que no nos son favorables porque creemos que el procedimiento seguido es el correcto. Bueno, pues no obtuvimos lo que queríamos, pero el procedimiento fue el correcto. Pero cuando se dan convicciones morales, el problema reside en que si el procedimiento no lleva a que yo obtenga el resultado esperado, el procedimiento se rechaza. Por lo tanto, aquí estaríamos con aquello del fin justifica los medios. Y la convicción moral eclipsa, por lo tanto, el valor de la legalidad. El último aspecto al que quiero referirme es la aceptación de normas y conductas antidemocráticas. Aquí me referiré a un estudio también reciente, de septiembre de este año, de un proyecto llamado Bright Line Watch, que es un proyecto auspiciado por diversas universidades americanas, la de Chicago, Michigan y Rochester, entre otras, que lo que intentan es comprobar hasta qué punto en la sociedad norteamericana se mantienen o no se mantienen
actitudes y comportamientos antidemocráticos. Las preguntas del cuestionario que aplicaron eran las siguientes. ¿Hasta qué punto se les preguntaba hasta qué punto estaban de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Perjudicar al adversario, incluso si eso supone un perjuicio para el país. Segunda pregunta, dificultar al máximo que el otro partido gobierne de manera eficaz. En tercer lugar, un tema muy de debate en los Estados Unidos, reordenar los distritos electorales, incluso si ello fuese ilegal. En cuarto lugar, restringir o cerrar Fox News o MSNBC, dependiendo si le preguntaban a demócratas o a republicanos, para evitar difusión de noticias falsas. Y en quinto lugar, si es correcto sacrificar la prosperidad económica del país si ello perjudica electoralmente al otro partido. Son preguntas que, como ven, no son preguntas de extremismo violento, pero sí de un extremismo que lo que hace es boicotear lo que son los principios de funcionamiento democrático y de práctica democrática. Vamos a ver los resultados, porque realmente a mí me sorprendieron. A ver si a ustedes les pasa igual. La importancia de este trabajo, a mi modo de ver, consiste en lo siguiente. Primero, que es un trabajo que se realizó, como ven, en el año 2021, cuando los demócratas gobernaban en Estados Unidos, y un estudio que se realizó de nuevo en el año 2025, cuando gobiernan, como saben, los republicanos. Por lo tanto, permite comparar. Y por otra parte, vemos aquí que tiene en cuenta los dos partidos, el Partido Demócrata, que aparece en azul, y el Partido Republicano, que aparece en rojo. Veamos los resultados. Veamos la primera cuestión. Perjudicar al adversario, incluso si eso supone perjuicio al país. Vemos que en este caso son los demócratas los que están más de acuerdo con esta afirmación. Y sobre todo los demócratas en la etapa en la que están gobernando los republicanos. Y esta misma tendencia se da también cuando se pregunta por la otra situación en la que interviene también la economía. Por ejemplo, sacrificar la prosperidad económica del país si eso perjudica electoralmente al adversario. De nuevo, los demócratas, tanto en 2021 como en 2025, puntúan más alto que los republicanos. Es verdad que los demócratas puntúan mucho más alto cuando están los republicanos en el poder que cuando están ellos en el poder. Veamos los otros resultados. Esta pregunta hacía referencia a dificultar al máximo que el otro partido gobierne de manera eficaz. De nuevo se destacan los demócratas como el grupo que está más de acuerdo con esta afirmación, y lo están sobre todo cuando gobiernan los republicanos, esto es, en el año 25. Pero ahora fijémonos en dos cuestiones que son de extrema importancia para lo que es la limpieza del juego político. Como decíamos antes, es una cuestión muy debatida en los Estados Unidos. La reordenación de los distritos electorales, porque reordenarlos puede dar lugar a un tipo u otro de respuesta. Bien, pues aquí encontramos que, curiosamente, también se destaca, y cuando están los republicanos en el poder, los demócratas diciendo, prácticamente el 30% de votantes demócratas dicen que estarían de acuerdo con una redistribución de distritos electorales, aunque ello, y esto es lo importante, aunque ello fuese ilegal. Y por último, un aspecto para el funcionamiento democrático, la libertad de expresión. Aquí observamos hasta qué punto los votantes republicanos y los demócratas están de acuerdo con censurar al medio
de comunicación opositor. Vemos que las puntuaciones son muy altas. Alcanza el 50%, 51% en el caso de republicanos, perdón, de los demócratas, cuando los republicanos están en el poder, y curiosamente los demócratas también apoyan casi con el 50%. Eso, pero los republicanos apoyan casi con el 50% esa medida cuando son ellos los que están en el gobierno. Por lo tanto, estamos ante una situación realmente preocupante. Se absolutiza cuando se convierte en una verdad incuestionable, puede abrir la puerta al extremismo y a los totalitarismos. La segunda idea es que la alternativa no es renunciar a la moral, sino reorientarla. Reorientarla hacia principios universalistas como la dignidad, la igualdad, la libertad y el reconocimiento del adversario. Y siguiendo a Albert Camus, asumir un criterio fundamental, que es el que son los medios los que deben legitimar el fin, y no al revés. La moralidad no solo está en lo que perseguimos, sino en cómo lo perseguimos. Y la tercera idea es que para proteger esa visión necesitamos dar valor a los procedimientos democráticos, es decir, moralizar los medios y no sacralizar los fines, porque son los procedimientos, con sus límites y sus reglas, con su lógica de respeto y contención, los que nos permiten superar el tribalismo y hacer posible la convivencia ciudadana. Muchas gracias. No sé si se escuchó algo. Sí, se escuchó todo y lo más Bueno, importante, bueno, eh, lamento, muchi- no sé la causa, no sé la razón, pero bueno, No te preocupes. A ver, esto es lo que tienen las conferencias streaming y más cuando uno las realiza cada uno desde su casa o desde el centro. La verdad es que el tema es peliagudo, difícil, pero a la vez súper importante y yo creo que también con estas paradas nos ha dado tiempo a pensar, ¿no? En lo que nos estabas diciendo. Yo he estado aquí un poco recopilando algunas cosas que preguntan en el chat y bueno, pues por ejemplo, la profesora del barrio nos decía, a ver, profesor, por cierto, que ha estado fabulosa la conferencia. Lo que pasa que es una conferencia que nos implica tanto emocionalmente, como tú estabas diciendo, que realmente yo creo que tenemos aquí una asignatura pendiente de la psicología clarísima con la sociedad y nos has dado muchas pautas, ¿no? Yo empiezo por una pregunta de la profesora del barrio que dice, entonces, la inmoralidad consiste en erigirse en la propia moralidad de los otros, ¿no? perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, dice la profesora del barrio, entonces la inmoralidad consiste básicamente, ¿no? En erigirse en la moralidad del otro, ¿no? Esa básicamente podría ser una forma de inmoralidad, o si queréis, para transformarlo un poco en el lenguaje que estamos utilizando durante esa charla, en que es una convicción moral tan absoluta que la única que existe es la tuya. Y esa moralidad tan absoluta hace que la otra desaparezca. Desde otra perspectiva, por supuesto, desde la perspectiva contraria al que defiende o al que tiene esa convicción moral, ese acto sería realmente un acto inmoral porque sería de desprecio, sería de no reconocimiento e implicaría la otra dimensión que hablábamos de la moral, el daño. Porque cuando yo creo que lo mío es lo único verdadero, lo que estoy haciendo al mismo tiempo es no reconocer los derechos del otro. Y esto, en términos de Gray, sería básicamente que está haciendo daño a mi grupo. El no reconocimiento Maripaz y bueno, los oyentes que tengamos ahora, es quizá uno de los motivos más fuertes, y esto ya lo planteaba Hegel en su momento, uno de los motivos más fuertes para provocar insatisfacción,
agresión y hostilidad en grupo. Lo peor que nos puede ocurrir, lo sabes, a nivel ya interpersonal, ¿no? Lo único que tenemos básicamente es nuestra autoestima, nuestra dignidad. Cuando alguien afecta nuestra autoestima, sabemos, bueno, debemos tener mucho cuidado en no humillar a nadie, en no quitar la autoestima, porque sabemos que más pronto o tarde esa persona reaccionará. Pues pasa lo mismo con el reconocimiento. ¿Cómo te puedes sentir tú si tú observas que a tu alrededor la gente no te reconoce? No te reconoce en lo que haces, en lo que vales. Esa evidentemente es una fuente, como decía mi historia, de inmoralidad, por supuesto. También tienes muchas felicitaciones, también la profesora Maite Garay Gordóvil te felicita, bueno, tienes muchas felicitaciones en los chats. La verdad es que la conferencia nos ha hecho pensar y ha sido fabulosa, o sea que te lo agradecemos muchísimo, ¿no? También hay otra cuestión aquí que planteaba, bueno, Javier Cantera también te felicita, ¿no? Además, afirmando un poco también la necesidad que tenemos hoy en día, justo de lo que nos estás hablando, ¿no? O sea, es que no solamente es que sea importante el tema, sino que es que nos viene como anillo al dedo, porque realmente tenemos ahora mismo este tema sobre la mesa y nos damos cuenta, ¿no? Aquí también Marco Antonio Muñoz Delgado dice, es una conferencia excepcional, excelente, dice, y en el fondo está destacando la importancia de la democracia, ¿no? Es eso, la democracia. Ese respeto del que tú nos has hablado, esa organización en la que es más importante el respeto que tener razón, es más importante el medio que los fines, es así, ¿no? En el fondo nos estás Eh, hablando de democracia. yo creo que estamos hablando actualmente, lo que ocurre actualmente, el grave peligro que tenemos actualmente, es que damos por hecho que la democracia ha existido siempre, ¿no? Y eso es un error tremendo. La democracia es una construcción social relativamente, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos conseguido derechos que nunca pensamos que lo haríamos y ahora corremos el riesgo de estar atentando contra valores fundamentales, como es el respeto al discrepante. Esto ocurre hoy en este país y en muchos otros. El que discrepa contigo automáticamente se convierte en un adversario. No hay forma de convivir así en Maripaz. La única alternativa que hay, si empezamos a asumir ese posicionamiento de que nuestra verdad es la verdad, de que nos creemos en el monopolio de la verdad y por lo tanto, si creemos que lo que pensamos nosotros es la verdad, fíjate, incluso podemos convertirnos en buenas personas y si somos buenas personas tendríamos que intentar convertir a los demás a nuestra fe. Y fíjate, ese es el mesianismo que dio origen a los campos de concentración, que dio origen a los conflictos de todo tipo. Cuando creo que mi verdad es la única. Estamos realmente dilapidando o estamos poniendo en riesgo algo que nos costó mucho, que es que en España tenemos un ejemplo, el cuadro de Genovés, la reconciliación, a lo mejor debemos ponerlo en todas las instituciones y en todos los colegios. Ese cuadro de Genovés de la reconciliación, de que españoles distintos fueron capaces de encontrarse compartiendo básicamente procedimientos, métodos y también, lógicamente, apelando a valores universalistas como los que aquí, de forma un tanto ya al final atropellada, porque veía que iba muy mal de tiempo, he intentado exponer y explicar. A ver, la verdad que ha sido una conferencia magnífica y te voy a decir la verdad, ¿no? Es como un poco lo que necesitamos, o escuchar y reflexionar, ¿no? De hecho, en el chat las felicitaciones son muchísimas sobre la importancia que tiene este tema de la moralidad. También el profesor Paco Gil te felicita, interesante, oportuna. Todos vemos que no solamente es que es importante, sino que es como justo lo que necesitamos ahora reflexionar y quizás sobre lo que necesitamos aportar, ¿no? Yo te iba a preguntar una cosa porque si crees que tiene que ver con esto, porque un estudio que leí hace tiempo
sobre el hecho de que, por ejemplo, a la hora de la desinformación, tú en cierto modo nos has hablado de la desinformación, porque nos has comentado cómo también somos más proclives a quedarnos con determinada información por los sesgos de confirmación, y todo eso que nos has comentado, ¿no? A mí una cosa que me llamó la atención es que yo hubiera dicho que los jóvenes eran más proclives a eso. No sé, quizá porque ya no soy tan joven, pero en el fondo, cuando leí que el estudio decía que con más de 65 años se identifica mejor la desinformación, o sea que la gente sabe que lo que está leyendo es desinformación, pero que sin embargo eran más proclives a compartir esa información en redes, por ejemplo, sabiendo que era falsa. Entonces yo pensé, ostras, esto ya no tiene que ver con que te creas una información que te están dando que no es verdad. Esto tiene que ver con algo que tendrá que ver, digo yo, con la moral, con el papel que uno se cree que desempeña, ¿no? Y al escucharte, pensé, ¿por qué podemos compartir a veces cosas, la gente mayor, en el caso de este estudio, con más frecuencia incluso que los jóvenes, que a lo mejor se lo creen, pero no es como los más de 65 que se creen que es mentira, pero aún así lo comparten, ¿no? Y ahora, escuchándote a ti hablar, pensaba, quizás es porque tienen más susceptibilidad a una polarización afectiva, quizás es porque esas causas nobles de la moral son más importantes que decir la verdad. ¿Sería por el efecto del que nos has hablado tan interesante de la moralización? No sé, ¿qué nos dices? No, sí, sí, es posible, es una hipótesis muy plausible y muy sensata. Lo que pasa es que también puede haber otros elementos que expliquen eso, ¿no? Fíjate que una necesidad humana es compartir. Mm, mm. Y eso es un tema, vamos, que yo creo que determina gran parte de nuestros comportamientos. No olvidemos que somos, lógicamente, una especie donde el grupo tiene una importancia fundamental, ¿no? Y Sentirse fundamental. parte de un grupo, ¿no? O algo así. No, porque es que eso viene ya de la evolución de nuestra especie, ¿no? Es decir, nosotros hemos llegado a donde hemos llegado, o sea, hemos sobrevivido por algo fundamental, porque hemos sabido cooperar unos con otros. Ujú, Nosotros en un entorno, bueno, imagínate hace 10.000, 20.000, 30.000 años, nuestros ancestros, cuando tenía que pelear con un mamut o cualquier bestia de aquellas, evidentemente una persona sola no podía combatir. Entonces, la evolución nos llevó a entender, esto va en nuestros genes, a que vivir en grupo es importante, porque el grupo nos satisface gran parte de nuestras necesidades. Nosotros, fíjate, si a lo mejor suena muy cursi, ¿no? Posiblemente, pero bueno, a mi edad ya puedo decir casi lo que me apetezca, suene o no suene cursi, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos amar y ser amados, como Maripaz. Necesitamos creer o ser queridos. mm, Yo creo que al final, cuando empiezas a escarbar, ves que te quedas con eso. Entonces, ¿quién nos da ese apoyo? ¿Quién nos da ese afecto? ¿Quién nos ayuda en los momentos malos? ¿Quién nos ayuda a enfrentarnos a problemas? Es nuestro grupo. Por lo tanto, el hecho de compartir con el grupo cosas que a lo mejor yo no pienso, pero no importa, pero simplemente el compartir, veo cómo los demás reaccionan. Y ese puede ser también un elemento que, ese reconocimiento que decía antes, que a veces se produce cuando alguien utiliza un lenguaje normalizado, una de las vías puede venir causada por ese motivo. El motivo de sentirse cohesionado como un grupo, porque el grupo satisface gran parte de nuestras necesidades. Qué importante es lo que acabas de decir y la verdad que todo, o sea, tienes un montón de comentarios. Marco Antonio Muñoz, nuestro querido Agustín Dosil también te felicita, todos te felicitan por la conferencia. No tenemos más tiempo, pero la verdad es que creo que has dado, pues en eso, en uno de los puntos más importantes sobre el que tenemos que reflexionar como sociedad y como psicólogos y psicólogas para poder aportar aquí lo que sin duda es un elemento clave, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, José Manuel, ha sido un placer
increíble escucharte. Ha pasado a un segundo plano lo de las interrupciones, no tiene ninguna importancia porque nos has hecho pensar tanto y espero que también, o sea que te lo agradecemos muchísimo. Gracias, gracias a todos, a todas por haber estado en esta conferencia con nosotros. A mí me va a llevar tiempo también seguir pensando en esto, pero creo que merece la pena y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Así que esperemos que seamos capaces de estar a la altura y por mi parte no queda nada más que agradecer a todos y a todas la asistencia e invitarles pues también a nuestra próxima conferencia, que ya va a ser la última del año, la última conferencia de nuestros miércoles con la Academia de Psicología de España, que será el 17 de diciembre con nuestro querido académico Jorge Luis Arias Pérez. Será el 17 de diciembre y tiene un título tan interesante como Hacia una psicología cognitiva transcraneal. Así que les esperamos el 17 de diciembre en nuestros miércoles con la Academia de Psicología de España. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo me quedo con una gran carga de responsabilidad, querido José Manuel, para seguir pensando en esto. Creo que tenemos ahí uno de nuestros retos. No sé, hay veces que uno ve en la vida lo que es importante, quizás donde tiene que aportar, y creo que la psicología aquí tiene que aportar, porque como tú muy bien has dicho, la democracia, el respeto hacia las ideas de los demás no está garantizado, ni muchísimo menos. Quizás algunos hemos crecido ya un poco pensando que eso era algo parte de nuestras vidas, pero la verdad es que no está garantizado y tenemos que buscar la manera de garantizarlo. Así que, de verdad, muchísimas gracias por esta conferencia tan maravillosa, tan inspiradora, tan que nos involucra y nos compromete a todos. Muchísimas gracias y hasta Gracias a pronto. ti, Maripaz, por todo y gracias a todos. Gracias y buen día. Nos seguimos viendo en nuestros miércoles con la Academia de Psicología de España. Hasta pronto. Hasta el día 17. Hasta pronto.